Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fidel Jesús Moreno Cubela y soy estudiante de tercer año de la carrera de Medicina, alumno ayudante de la especialidad de Medicina Interna. Y bueno, pues como parte del evento Inmunoem 2022, nos ocupa hoy el curso virtual de psiconeuroinmunoendocrinología. Esta se concentra en las interacciones multidireccionales entre el comportamiento, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Surgida en el siglo XIX, convirtió a la inmunidad en un problema no solamente biológico y físico-químico, sino un problema también social y psicológico, teniendo en cuenta el papel que desempeña el sistema nervioso y la acción psíquica sobre el organismo. Surge así este concepto de sistemas integrados, lo que implica comunicación entre psiquis y los mismos, y trae consecuencias porque el estrés físico o neurógeno o mental provoca, según la bibliografía consultada y lo que se habla en el día de hoy, consecuencias, manifestaciones orgánicas. Y ya pues hablaríamos del estrés como la forma en que el sistema nervioso, la forma en que el organismo responde a cualquier tipo de demanda. Cualquier desafío o cambio biopsicosocial puede generarlo. Y distintas situaciones procesadas por el sistema de creencias del individuo son capaces de generar sentimientos negativos, dígase enojo, ira, miedo, depresión. Estos sentimientos activan mecanismos bioquímicos a nivel neuroendocrino que tienden a disminuir o suprimir la respuesta inmune. Y llegamos entonces al momento de hablar del concepto clásico de la respuesta inmune, que dice que constituye la acción coordinada y conjunta de moléculas y células del sistema inmune para defender al organismo de sustancias que parecen extrañas, siendo una respuesta inmunitaria eficiente la que protege contra muchas enfermedades, una respuesta inmunitaria ineficiente la que permite el desarrollo de las mismas, y una respuesta inmunitaria excesiva o equivocada es la que causa trastornos del sistema inmunitario. Entonces, sería importante también mencionar que estos conocimientos están cada día en avance. Se descubre o se actualiza sobre las funciones tanto de mediadores y receptores clásicos en uno u otro sistema y en varios de ellos, y los efectos del mal funcionamiento de estos sistemas por el estrés, la influencia de las emociones, son una clara línea de investigación en este campo. Sin más, hoy estaremos entonces hablando de cómo influye el estrés en la respuesta inmune del individuo desde la perspectiva psiconeuroinmunoendocrinológica. Partiendo de el estrés, inicialmente, es un término que no tiene una valoración completamente definida y carece de especificidad desde el punto de vista psicológico debido a su naturaleza fenomenológica y perceptiva. Fue el primero en hablar del Hans Seyle, quien creó el concepto y lo definió como un síndrome causado por agentes nocivos que son capaces de producir una respuesta inespecífica en el organismo, a lo que él denominó síndrome general de adaptación. Él hacía hincapié en la respuesta frente a un evento y no al estímulo propiamente dicho. El concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y hoy se cree que el estrés es el responsable de diferentes patologías, tanto fisiológicas como psicológicas. Se atribuye al mismo la responsabilidad en episodios depresivos, deterioro del rendimiento laboral, disfunciones de las relaciones sexuales, problemas del sueño, hipertensión, enfermedades infecciosas, autoinmunes, incluso se relaciona con el cáncer. Y bueno, pues la base material y orgánica de la respuesta inmune frente al estrés desde una perspectiva neuroinmunoendocrinológica la constituyen el conjunto de órganos, tejidos y células, así como sus correspondientes secreciones moleculares integradas. De esto pueden destacarse 4 como sus componentes mayores: el sistema nervioso simpático, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, aunque existen también otros ejes, y el sistema
neuroinmunoendocrino se desborda al resto de los sistemas del organismo. Haciendo ya esta salvedad, pues mencionamos el último de los 4 componentes, que sería el propio sistema inmune. Describiríamos entonces de manera general la influencia de estos sistemas y la estrecha relación entre ellos. Partamos de que el estrés está estrechamente relacionado con el encéfalo, pues es quien envía las respuestas fisiológicas y comportamentales, actúa inhibiendo y activando estructuras neuronales que participan en procesos motores, sensoriales, cognitivos y emocionales, determinando respuestas que pueden ser adaptativas o dañinas. El sickness behavior, o sea, el comportamiento de sentirse enfermo que se manifiesta en cuadros infecciosos y neoplásicos o bien inducidos por estrés, está asociado a la estructura hipotálamo del sistema nervioso central. Los principales efectores en esa misma línea de la respuesta al estrés agudo son los sistemas del factor hipotalámico liberador de corticotropinas o CRH y el locus coeruleus norepinefrina, pertenecientes también al sistema nervioso central. La CRH es el más importante estímulo del eje hipotalámico. Hablamos de estrés agudo. Hay que conocer que está el estrés agudo, que puede tener respuestas beneficiosas para el organismo, y el estrés crónico, que sería un estrés dañino que causaría un conjunto de respuestas que iremos describiendo. Ya llegando al eje hipotálamo hipoficiario adrenal, como más trascendental durante la respuesta al estrés, las neuronas hipotalámicas hay que decir que están involucradas de la regulación neuroendocrina autonómica y conductual. Se proyectan en los sitios de control de la respuesta y al sistema límbico, generando así la respuesta de ansiedad. Cuando se libera CRH al sistema que conecta el hipotálamo con la adenohipófisis, genera la liberación de ACTH al torrente sanguíneo. Esto genera la formación de glucocorticoides en la corteza suprarrenal, y el cortisol es quien prepara el sistema inmune para manejar sus defensas contra virus, bacterias e inflamaciones. La proyección del hipotálamo sobre el sistema nervioso autónomo simpático colabora a la vez sinérgicamente con la liberación hacia el torrente sanguíneo de las catecolaminas. El eje simpático suprarrenal medular permite enlazar la experiencia del estrés con las emociones, preparando al organismo para estar alerta. El eje hipotálamo hipoficiario gonadal, por su parte, tiene como elemento inicial la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, que, producida por el hipotálamo, actúa sobre la glándula hipófisis, induciendo la secreción de folículo estimulante hormone y luteinic hormone. Estas hormonas, o sea, FSH y LH en síntesis, a su vez actúan sobre las gónadas e inducen la producción de hormonas sexuales. Poseen, en ese mismo sentido, un marcado carácter inmunorregulador. Dentro de sus acciones, por ejemplo, de las hormonas sexuales femeninas, se habla del papel inmunoestimulante tanto celular como humoral que poseen los estrógenos, y del papel inmunosupresor de la progesterona, que antagoniza la acción de los estrógenos. En el varón, la testosterona aumenta en estrés agudo, pero al convertirse en estrés crónico disminuye su concentración y aparecen consecuencias negativas. Todos estos temas todavía están sometidos a estudio. Llegando al sistema inmune, se ha establecido que dentro de las alteraciones que se pueden encontrar como consecuencia del estrés están la linfocitopenia, la involución del timo, la disminución de los monocitos, macrófagos, mastocitos y células T. También disminuyen los anticuerpos liberados, la inhibición de las células natural killer, y existe pérdida de la masa del tejido del vaso y los ganglios linfáticos periféricos. Pero nos falta otro acápite fundamental y cabe hacerse la pregunta de cuál es el componente psíquico, afectivo, comportamental de la respuesta inmune ante el estrés. Aunque se cree que hacen falta más investigaciones, hoy en día se podría decir que además que el estrés psicológico puede alterar al sistema inmune,
tanto a través de la inervación directa de los órganos linfoides por el sistema central, lo hace mediante la liberación de citocinas y hormonas y otros mecanismos ya descritos en este curso. La respuesta al estrés psicológico es sistémica en su naturaleza y tiene consecuencias metabólicas severas. El estrés crónico, entre otras causas por la catalogada hipercortisolemia neurotóxica, puede producir alteraciones de las neuronas del hipocampo, resultando en problemas de aprendizaje y memoria. El distrés emocional tiene una influencia directa en los procesos inflamatorios debido a la desregulación crónica de las citoquinas proinflamatorias, las cuales son las causantes de alergias respiratorias, artritis reumatoide, fibromialgia, obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, cáncer y otras enfermedades como las cardiovasculares. En esa misma línea, la asociada reducción de los niveles de cortisol provoca depresión, insomnio y síndrome de fatiga crónica. Por ejemplo, además el estrés crónico se relaciona con la aparición de enfermedades coronarias propiamente dichas y al proceso de aterosclerosis. Quintal y otros colaboradores evidenciaron en adultos mayores que los factores psicológicos se relacionan positivo o negativamente incluso con los procesos de metilación del ADN en genes relacionados con el proceso inflamatorio. La experiencia ha demostrado, por su parte, que los viudos y las viudas tienen una respuesta linfoproliferativa menor y una menor actividad de las células NK. Otras experiencias también han mostrado efectos parecidos en situaciones de separación conyugal o relaciones conflictivas de pareja, así como en la aparición de enfermedades dermatológicas. Así, los sujetos que, por ejemplo, en un estudio determinado creían tener o tenían control sobre la causa de la ansiedad breve y los sujetos del grupo control no presentaban disminución en la actividad de las natural killer, pero sí aquellos que no la tenían. Estos estudios se van a dejar referenciados en el material complementario del curso. Se han descrito también que el estrés psicológico inhibe la síntesis de los lípidos en la epidermis y que altera la permeabilidad de la barrera de la misma, provocando activación de factores desencadenantes para algunas dermatosis inflamatorias crónicas, como es el caso de la psoriasis. Incluso estudios post-mortem han demostrado asociación entre el suicidio y citoquinas inflamatorias en el córtex orbitofrontal, microgliosis y la activación del sistema monocito macrófago también se consideran marcadores neurobiológicos de suicidio. Las alteraciones de los patrones normales de los ritmos circadianos, por ejemplo, también pueden llevar a producir enfermedades. Cada estadio tiene diferentes secreciones neuroendocrinas relacionadas con estos procesos y ciclos de luz y oscuridad. Cuando se duerme poco se reduce el sueño lento y por ello disminuye el tono parasimpático, se reduce la inmunidad celular y aumenta la humoral. La inmunidad celular es necesaria en la defensa ante tumores y virus, mientras que un predominio de la humoral favorece el crecimiento tumoral. A su vez, los cánceres y las virosis se acompañan de una reducción significativa del sueño lento. Alteraciones psiquiátricas y psicológicas asociadas a la pandemia del COVID-19, como depresión, ansiedad, estrés per se y estrés postraumático, provocan efectos inmunosupresores y neuroendocrinos ya mencionados, facilitando la susceptibilidad de los individuos a la infección viral y su extensión, provocando una respuesta de estrés visceral más dañina a aquellos ya infectados. Esto se pone de manifiesto en la asociación entre las citocinas proinflamatorias presentes en la infección por SARS-CoV-2 y su presencia en enfermedades de índole psíquica, así como los mayores niveles de neurotransmisores y glucocorticoides con efectos decisivos en la respuesta inmune. Otro acápite del cual queríamos hablar es la evolución ontogénica, o sea, en el ciclo de desarrollo del ser humano, de la respuesta inmune ante el estrés. En cada etapa del desarrollo se puede estar expuesto a diferentes estresores cuya respuesta orgánica es variable.
Una actividad serotonérgica excesiva puede asociarse a un cuadro emocional fuertemente depresivo con inhibición inmunitaria, desánimo y conducta de abandono. Así, podemos describir que posibles explicaciones incluyen vulnerabilidad genética específica tanto de una madre como de su niño en el momento de la exposición prenatal al estrés y la naturaleza de la atención y el cuidado postnatal. Una activación inapropiada del eje hipotálamo-hipófisis adrenal o el traspaso de glucocorticoides de madre placenta puede aumentar las concentraciones de glucocorticoides fetales y por tanto influenciar en su desarrollo. Los niños expuestos al estrés prenatal exhiben con mayor frecuencia que los no expuestos, según estudios, pobres habilidades cognitivas, lingüísticas y de juego. También así se puede constatar una mayor asimetría dermatoglífica, reducción de la materia gris en áreas específicas del cerebro relacionadas con procesamiento cognitivo y funcionamiento de la corteza. Aumenta el riesgo de sufrir ansiedad, trastornos déficit atencionales con hiperactividad, problemas de conducta y emocionales, retraso del lenguaje, y la situación se agrava si luego del nacimiento no se desarrolla un buen vínculo madre-niño. Diferentes edades estacionales también han sido reportadas como vulnerables para que se produzca un efecto a largo plazo de estado prenatal de ansiedad-estrés, y diferentes mecanismos actúan sobre la programación en estadios distintos. En esto se sigue destacando el cortisol, que cruza la barrera placentaria y afecta al feto. El desarrollo del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, del sistema límbico y de la corteza prefrontal se verán afectados claramente, y la magnitud de los efectos a largo plazo son de gran importancia, razón por la cual se estudia también programas que garantizan la reducción del estrés en la gravidez. Un estudio demostró también que la función tímica de infantes con mayores concentraciones de cortisol provoca una respuesta al estrés con diferencias en el comportamiento de las células T, como una asociación negativa en la concentración de las mismas, específicamente de las cooperadoras naive o vírgenes, y con una menor respuesta de hipersensibilidad asociada a vacunas. La exposición a situaciones altamente estresantes durante la infancia también pueden conllevar, según factores individuales y ambientales, a un aumento de las respuestas al estrés. Los mecanismos que actúan ante los niveles de ansiedad a los que se ven sometidos estos niños activan los sistemas biológicos de respuesta al estrés, y los principales cambios se basan en pérdida acelerada de neuronas, retrasos en el proceso de milenización, anormalidades en el desarrollo apropiado de la poda neural, inhibición de la neurogénesis o estrés inducido por factores de crecimiento general, de conjunto con otros efectos importantes neurobiológicos, funcionales y estructurales. Pero, ¿cómo hacemos frente a ello? Siguiendo la misma línea de que mencionábamos, la garantización por programas de reducir el estrés en la gravidez, hablaremos de terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas basadas en lograr una disminución del estrés. La mayoría de los autores concuerdan que unas nuevas terapias no farmacológicas basadas en mecanismos psiconeuroendocrino-inmunológicos específicos constituyen un gran abanico de opciones terapéuticas, incluso diagnósticas, para múltiples enfermedades como la psoriasis, el asma bronquial, el cáncer, infecciones virales crónicas, entre otras. El ejercicio puede ser una efectiva estrategia de manejo del estrés y debe ser recomendado para el tratamiento tanto del estrés crónico como del estrés agudo. Por otro lado, garantizar la estabilidad emocional, una personalidad bien estructurada y la utilización adecuada de los recursos de afrontamiento facilitan el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Terapias como la meditación, la visualización, la musicoterapia o Reiki aumentan los niveles de IgA a nuestras defensas inmunológicas a nivel de las mucosas. Estudios científicos publicados en los últimos años avalan este planteamiento. La psicoterapia y las múltiples terapias afines a la psicología de manera general influyen sobre el eje hipotálamo-hipofisiario para bien, y este mecanismo propuesto desde antaño y hoy fortalecido se ha visto respaldado en Cuba con el desarrollo actual de la medicina natural y tradicional.
De esta forma se puede decir que la aplicación de técnicas curativas psicológicas han evidenciado cambios inmunológicos favorables en los pacientes. Otros estudios centrados en tumores particulares, como es el caso de cáncer de mama, demostró que una intervención basada en la práctica de ejercicios como el yoga, el tai chi, terapias de relajación y visualización, Qigong, entre otras, logra disminuir las emociones negativas, así como modificar las citocinas inflamatorias con un impacto positivo en la supervivencia. Calleja y otros colaboradores realizaron una estrategia de lucha contra estrés en pacientes con melanoma no metastásico, en el que se demuestra que la intervención terapéutica produce un incremento en el conteo de células de defensa respecto a los valores normales. Estos hallazgos muestran la clara relación entre la esfera psicológica y el sistema inmune. Además, justifican cómo a través de la intervención psicológica se pueden modificar positivamente las poblaciones leucocitarias, presuntamente a través de la activación del sistema nervioso autónomo, como ya se ha explicado. También existen evidencias del empleo de diversas técnicas psicológicas en el tratamiento del asma bronquial e incluso metaanálisis que fundamentan en estos estudios y le confieren especial valor, por ejemplo, al empleo de la hipnosis en la terapéutica de esta enfermedad, a través de la utilización de la terapéutica hipnótica como un control de los marcadores del estado de conciencia. Es presumible que se logra reducir el estrés de los pacientes asmáticos, lo cual repercutiría sobre indicadores humorales y clínicos de la respuesta inmune y por tanto sobre la calidad de vida de estos enfermos. Por otro lado, varios modelos de estudios sobre estrés y atrofia del timo muestran alternativas convenientes para una adecuada respuesta inmune. Se ha probado que estas moléculas activas, digamos leptina, KGF e interleuquina 22, puede provocar remodelación del timo y puede ofrecerle protección ante agentes estresantes tales como el envejecimiento, el hambre, la radiación, hormonas y agentes inmunosupresores. La terapia con células madre también es útil para el tratamiento de enfermedades relacionadas con edad, ocasionadas también por estrés, como la osteoporosis, las enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares, teniendo en cuenta el rol del timo y otras glándulas endocrinas como la glándula pineal en el mantenimiento de las interacciones adecuadas entre estos sistemas. Cobra también importancia la terapia de células madre desde hace algunos años. Se ha hablado de un aumento en los efectos terapéuticos y resultados clínicos positivos en el trasplante de este tipo de células por una interacción adecuada timo-glándula pineal. Restaurando entonces la función tímica, se podrían reparar los defectos en la selección negativa y rebalance en la generación de linfocitos T reguladores. Actualmente hay diversas estrategias para este fin, mencionadas en la literatura, algunas de las cuales apuntan a la inmunidad de los linfocitos T y otras que se enfocan en el propio rejuvenecimiento del timo. A manera de síntesis, podemos decir que el estrés psicológico puede alterar al sistema inmune a través de la inervación directa de los órganos linfoides por el sistema nervioso central o mediante la liberación de citocinas, hormonas y otros componentes que logran la interacción de todos estos sistemas. Puede provocar en el sistema inmune, en el caso del estrés crónico, linfocitopenia, disminución de los monocitos, macrófagos, mastocitos, células T, células natural killer e involución del timo. Y la atrofia del timo repercute igualmente en la timopoiesis, causando inmunosenescencia y favoreciendo el desarrollo de diversos procesos patológicos. Y dentro de estos procesos, nuevas terapias no farmacológicas y farmacológicas basadas en mecanismos psiconeuroendocrino-inmunológicos específicos constituyen un gran abanico de opciones no solamente terapéuticas, sino también diagnósticas para estas enfermedades. Varios modelos de estudios sobre estrés y atrofia de timo muestran alternativas convenientes para una adecuada respuesta inmune, tales como terapia con células madre y rejuvenecimiento del timo, hasta el uso de la medicina natural y tradicional. Después de concluido este segmento de conferencia del curso,
pues pudiéramos dar paso al debate en los diferentes espacios adicionales que tendremos en el canal de Telegram. También pueden dejar en los comentarios del canal de YouTube sus impresiones, opiniones. A lo mejor tienen artículos que recomendar, tienen posturas que dar, y eso es precisamente lo que queremos generar, un debate adecuado en cuanto al tema para lograr el mayor desarrollo y el aumento de los conocimientos de todos los miembros del mismo. De mi parte, gracias. Me despido de todos con un fuerte abrazo.